Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición más del Semanario Olímpico, como siempre con muy agradable compañía Andrea Zamora, con también muy buenas noticias para esta semana. Así es, esperando que se encuentren muy bien ya en este primer programa de diciembre, así que estamos con estos aires y estos vientos navideños ya en el cierre de este 2023 que para el deporte de Costa Rica ha sido sumamente exitoso, donde se logró una bonita participación en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Panamericanos, que también cumple la expectativa y de verdad que a la espera de cómo se va llenando esa lista de atletas que estarán en las próximas justas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Así es, pues ya bastante contentos con estos atletas que van a estar en los Juegos Olímpicos porque tenemos muchas expectativas en realidad de todos los chicos que van a estar buscando clasificar a las justas más importantes del deporte y en la fiesta deportiva que vamos a tener el próximo año. Pero antes de seguir con esta fiesta y hablarles de París, que hoy como siempre les tenemos muchísima información y muchísimos detalles que quizá usted no conocía, tenemos que contarles también una muy buena noticia. Costa Rica organizó un campeonato de voleibol de playa en donde destacó en la mayoría de las categorías. Costa Rica, de los 4 primeros lugares que había, ganó 3 y en uno fue bronce. Entonces, muy importante la participación acerca de estos jóvenes que estuvieron la semana pasada compitiendo por nuestro país. Luego de 3 días de competencias en las canchas de arena del Parque Metropolitano La Sabana, este domingo concluyeron el primer campeonato centroamericano de voleibol de playa y el segundo centroamericano de voleibol de playa sub-19, en los que Costa Rica impuso su dominio con 3 medallas de oro y una de bronce. En la categoría sub-19 los 2 oros fueron para Costa Rica, por intermedio de Valentina Molina y Alisa Aguilar en damas, y Julián Araya y Julius Brown en varones. Mientras que en sub-17 Costa Rica campeonizó en masculino por intermedio de Cristian Oporta y Stanley Gran, y Nicaragua en femenino, con la dupla de Ela Rosado y Yulimar Alvarado. La medalla de bronce costarricense la obtuvo el equipo femenino sub-17, compuesto por Suri Jiménez y Mariana Fallas. Los 4 torneos se jugaron bajo el formato de todos contra todos, por los que las clasificaciones finales se establecieron para la sumatoria de puntos. Y seguimos con las buenas noticias. Resulta que se realizó en nuestro país la primera edición de la Copa Rainforest Trophy 2023 en Rugby 7, donde los ticos y las ticas lograron coronarse campeones. Las selecciones nacionales de Costa Rica masculina y femenina se dejaron la Copa Rainforest 7 SAR Trophy 2023 de rugby, disputada el fin de semana en el Estadio Municipal de Garavito, en Jacó. En la rama masculina, el torneo contó con la participación de las selecciones de Costa Rica, El Salvador y Panamá, un combinado latinoamericano, Barbarian, y el representativo nacional, de menores de 23 años. Mientras tanto, en femenino el trofeo lo disputaron las selecciones de Costa Rica y Panamá, dado que Nicaragua y Honduras no enviaron a sus equipos y El Salvador solo asistió con el cuadro varonil. Ticas y panameñas se midieron en 2 ocasiones y en ambas triunfaron con autoridad las guarias, como se conoce a la selección de Costa Rica. La final masculina, entre tanto, la protagonizaron Costa Rica y Barbarian, con una victoria para los de casa 10-0, liderados por el capitán más joven de una selección nacional de Sevens, el desamparadeño Josué Chavarría, de tan solo 19 años, quien es jugador de Cadejos Rugby Club. El choque por el tercer lugar lo protagonizaron Panamá y Costa Rica, y el triunfo correspondió a los canaleros 14-12. El certamen, organizado por la Federación de Rugby de Costa Rica, fue posible gracias a la confianza de Sudamérica Rugby, con el aval del ICODER y también el respaldo del Ministerio del Deporte y la Municipalidad de Garavito. Bueno, y esta semana en Masaya, Nicaragua, Costa Rica participó en el premundial U23 de béisbol. Este torneo fue financiado con fondos de Solidaridad Olímpica Internacional y el Comité Olímpico Nacional, y Costa Rica tuvo unas presentaciones bastante buenas ante los equipos favoritos y tradicionales en este deporte, tales como Panamá, también la presentación que tuvo ante Venezuela con un muy buen juego, y se despidió perdiendo ante lo que es Curazao. Vamos con esta información. Costa Rica cerró su participación en el premundial U23 de béisbol que se llevó a cabo en Masaya, Nicaragua, con 2 derrotas ante Panamá y Curazao.
En el último juego del torneo para los ticos, los de Curazao lograron 3 carreras, conectaron 3 hits y cometieron 3 errores. La Nacional hizo una carrera y 3 pecados. El ganador fue Arlinson Rodríguez y el salvado Joshua Perendrek, mientras que cargó con la derrota el tico Donovan Holmes. Los ticos buscaban hacer historia y clasificar al Mundial en China. No obstante, mostraron buenas condiciones ante potencias de la región. Bueno, muchas gracias, amigos del Semanario Olímpico. Ahora me encuentro con Lucía Solano. Ella es la campeona centroamericana de gimnasia artística y se encuentra en entrevista hoy acá en el Semanario Olímpico. Lucía, bueno, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Para que nos contes acerca de tu reciente logro como gimnasta y, bueno, muy joven, con apenas 15 años y ya empezás a destacar en este mundo de la gimnasia artística. Bueno, hola, mucho gusto. Sí, en el pasado 26 competí en los centroamericanos de gimnasia artística en la categoría juvenil y logré el primer lugar en All Around. Entonces, eso fue más que todo este fin de semana. También hubieron finales eh, que también clasifiqué y también gané otra medalla. Y sí. Perfecto. ¿Qué significa para vos tener la guía de una entrenadora experimentada y entrenadora también olímpica que ya clasificó a Luciana Alvarado a los Juegos Olímpicos de Tokio? Tener ahora la guía por parte de doña Shirley Wright. Bueno, es un gran apoyo porque ya Shirley ya ha tenido un recorrido muy grande con Lucy, con Luciana. Entonces, la verdad es que con todo ha sido como mejor porque en sí, ya ella sabe como lo que, ya, o sea, como ya ha recorrido esto con Lucy y todo. Exactamente. Contanos, ¿cómo iniciaste en la gimnasia? Porque si bien es cierto, eh, generalmente a las niñas, por un tema, digamos, social, se les ubica en este tipo de deportes. En realidad no es un deporte, primero, que no es solamente para niñas, pero que tampoco es fácil, es decir, requiere mucha precisión, talento innato, requiere disciplina. Y bueno, estás muy jovencita y ya se te está viendo como una promesa en este deporte. Bueno, yo ya llevo 10 años en gimnasia, desde que tenía 5 años. Mi mamá me metió, digamos, en gimnasia porque yo era muy hiperactiva. Entonces, sí, era una manera como de hacer ejercicio y así en un lugar seguro porque yo pasaba por toda la casa brincando y dando vueltas. Entonces, sí, para ella fue como lo vio como más seguro para mí, porque en sí ya después, como en el transcurso de los años, me comenzó a gustar más y ya comencé como a entrenar más horas y todo. Entonces, Entonces, bueno, ahí tu mamá fue la que identificó el talento a raíz de esa hiperactividad. ¿Y esta sí. competencia en el centroamericano fue tu primera competencia internacional o ya habías asistido a otras? No, ya había ido a otras, digamos, en el 2021 fue mi primera competencia, que fue un Panamericano en México, que también logré pasar a finales, y ya después fui a otros centroamericanos, y el año pasado que fue a Brasil a un Panamericano. Entonces ya yo como 3 competencias, más o menos. Exacto. Al ver, experimentado este tipo de competencias y ya tener este roce, bueno, y con la guía de doña Shirley, ¿qué expectativas o qué te planteas? Porque estás muy joven y evidentemente tenés mucho camino por delante, pero ¿cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo? Bueno, a corto plazo ya este era como el último objetivo porque ya termino como mi carrera juvenil en gimnasia, yo ya paso a ser adulta el otro año y el otro año estamos buscando como a ir a unas copas del mundo, pero eso todavía, digamos, tienen que reunirse y ver todo, digamos, como esta semana. Entonces, Sí, es un tema también incluso de patrocinio, que lamentablemente en Costa Rica no hay ese apoyo incluso para ese tipo de deporte. Me imagino que va por ahí. sí, sí, más que todo. Estupendo. También ya a nivel personal, ¿qué te ha dicho doña Shirley cuando están ya entrenando? ¿Qué sentís que ella ha visto en vos para confiar debido a que ella viene de cuna de gente experimentada en la gimnasia? Bueno, es que más que todo es como
que uno, digamos, como que le ponga, como que uno trabaje y como que uno no se rinda, porque la gimnasia es mucho de repetición, de darle y darle y darle, y es algo que no es fácil, entonces yo pienso que es más que todo por eso. Por tu hiperactividad, te gusta estar en ese constante práctica y todo, sobre todo tal vez movimientos o ejercicios que no te salen de manera perfecta. Sí, es, digamos, también por la resiliencia, porque uno no es muy fácil, entonces uno, digamos, caerse y volver a levantarse y estar en, digamos, estar en eso, como la mayoría de la carrera, porque gimnasia es algo que son elementos y cosas así, entonces son cosas como que uno tiene que estar como muy exacto en cómo hacer las cosas, porque di, igualmente, ya ahorita ya con la hiperactividad ya no es tanta, porque eso era más cuando yo era chiquitita. Ahorita ya con el cole y con gimnasia y ya todo eso ya estoy mejor. Hablando propiamente, bueno, de eso, sabemos de que evidentemente a mediano plazo está pendiente ese apoyo que necesitas recibir, pero te ves representando al país en eventos del ciclo olímpico, en otro tipo de torneos no juveniles, sino más bien ya mayores. Sí, bueno, esa es una de mis metas porque lo más cercano que tenía era terminar esta competencia, pero ya tengo que sentarme a hablar con mi entrenadora para ver, sí, digamos, las competencias que hay adelante para lograr clasificar o así. Entonces, Dentro de la experiencia que tenés, bueno, y veo que sos de Alajuela, ¿implica algún tipo de complicación la distancia o cómo haces en ese sentido? bueno, o sea, la distancia en sí, yo salgo del colegio porque me queda apenas el horario, porque duramos como una hora de traslado todos los días al entreno. Entonces, yo entreno de 4 a 8, entonces llego después como a las 9 a la casa y ya de ahí tengo que después el siguiente día ir al cole otra vez. Entonces, nos hemos ordenado muy bien con los horarios para que todo esté dando como el tiempo así, pero igualmente no es como tan fácil porque siempre están las presas y todo eso y uno nunca, no puede cambiar eso. Entonces, ¿O cómo te ha ido mezclando eso? Porque sí es complicado, llegas a las 9 de la noche a tu casa y me imagino que a veces hay deberes, tareas, ese tipo de cosas. sí, o sea, nosotros tenemos un día libre, bueno, los jueves y los domingos, que es más que todos los días que uso para hacer los trabajos del cole. Entonces esos días yo trato como de quedarme en la casa y hacer los trabajos. Pero, y si no, igualmente en el colegio me ayudan. O sea, yo pido la materia y ahí me explican. Entonces, por esa parte me he manejado como bien, pero igualmente, a veces, digamos, no es tan fácil, no es igual como a mis demás compañeros que tenían toda la tarde. Entonces, sí. Es complicado, bueno. ¿Qué dicha y qué disciplina eso habla bien de vos en cuanto al tema de que sacrificas tus días libres por complementar y por la pasión que en este caso sentís por la gimnasia? Ya para ir finalizando, ¿qué representó para vos colgarse la medalla de oro y ver la bandera de Costa Rica lo más alto? Bueno, yo estaba muy orgullosa, estaba demasiado feliz, muy agradecida con Dios y, digamos, con mi familia, con mi entrenadora, con todos, porque di todo el trabajo, porque yo al inicio del año no estuve haciendo porque estaba con una lesión. Entonces, como hasta mitad de ese año comencé al full otra vez y di hacer todo eso y todo, bueno, ha sido mucho trabajo, pero todo ha valido la pena, y estoy muy feliz por eso. Principales razones para confiar su salud en nuestras manos. Experiencia. Durante más de 60 años, un equipo médico formado por los mejores profesionales de la salud han brindado a nuestros pacientes una atención médica insuperable. Calidez. En un ambiente acogedor, una cálida estadía y una pronta recuperación son nuestra prioridad absoluta. Confianza. La razón por la que los pacientes siempre vuelven a nosotros. Hospital La Católica, experiencia, calidez y confianza. Bueno, ¿y sabía usted que el rugby tiene mucho que ver con el fútbol y cómo estos deportes en algún momento nacieron prácticamente juntos en la antigüedad? Pues le contamos en la siguiente información.
Ver un partido de rugby es una experiencia a otro nivel. La fuerza, dinamismo y energía que entrega cada jugador o jugadora en la cancha es una verdadera proeza deportiva. Para hablar de la historia del rugby debemos remontarnos a la Edad Media, donde el calcio italiano y el mod football o fútbol carnaval británico fueron los precursores del rugby actual. Eran deportes muy violentos que principalmente consistían en lograr puntos o anotaciones en el pórtico contrario. El llegar a anotar tenía que ver mucho con el honor de tu ciudad o pueblo. Por esto es que incluso podías arriesgar la vida para lograrlo. Pero, para llegar al rugby moderno, tenemos que avanzar hasta el siglo XIX, donde específicamente en el año 1823, según la tradición legendaria, William Webb Ellis, un estudiante del colegio de la ciudad de Rugby, con fina desobediencia de las reglas del fútbol, tomó la pelota con las manos y la llevó hasta la meta contraria, marcando un gol durante un partido de fútbol primitivo o mod fútbol, abriendo camino a la diferenciación entre los diferentes tipos de fútbol que se organizaron en la segunda mitad del siglo XIX, entre ellas el fútbol rugby, es decir, el fútbol practicado según las reglas del colegio de rugby. Si bien esta historia ha estado en entredicho, ya que las pruebas de que Webb haya realizado esta proeza de crear un nuevo deporte son muy pobres, la leyenda permanece intacta, ya que incluso el trofeo que recibe el campeón mundial de rugby lleva el nombre del legendario creador. A mediados del siglo XIX surgió la necesidad de unificar las reglas del juego y ponerlas por escrito. En la década de 1840, en Gran Bretaña, se había desarrollado una red ferroviaria que conectó entre sí a las ciudades de la isla, y una de sus consecuencias fue impulsar y multiplicar los encuentros deportivos intercolegiales. A pesar de que los contrincantes acordaban antes de cada encuentro las reglas a que se sujetarían, las discusiones y peleas sobre las acciones que estaban permitidas o prohibidas fue un inconveniente cada vez más notable. Los estudiantes de los colegios ingleses comenzaron entonces a escribir las reglas con el fin de unificarlas. El primer colegio en hacerlo fue el de rugby, donde el fútbol se había practicado en una versión muy física, utilizando zancadillas y amontonamientos, o hacking y maul, permitiendo tomar y pasar y correr la pelota con las manos. Las reglas del rugby fueron escritas el 28 de agosto de 1845 por 3 estudiantes, William Delafield Arnold, W. Shirley y Frederick Hutchins. Estaba integrado por una serie de considerandos y 37 reglas que constituían el primer antecedente reglado del rugby moderno. Allí figuran reglas que luego señalarían la identidad del juego, como los arcos en forma de H, la conversión, el uso de las manos para llevar la pelota, las reglas del offside, el knock-on, el scrummage, el mark, el hacking, entre otros. A las reglas del rugby, otros colegios opusieron reglas en las que se limitaba considerablemente el uso de las manos y el papel de la fuerza física. Entre estos colegios se destacaron las reglas escritas por Eton en 1847 y Cambridge en 1848. Estos colegios sostenían que en sus reglas se promovía más la habilidad, mientras que en las del rugby se promovía más la fuerza. A lo largo de esos años fueron formándose otros clubes para jugar con reglas basadas en las de la escuela de rugby. El más importante fue el de Blackheath, fundado en 1857 o 1858, ya que fue el primer club no universitario que aún sigue en actividad. El 26 de octubre de 1863 comenzó una gran reunión de delegados de los estudiantes de varios colegios en Londres, en una taberna llamada Freemsons, con la intención de redactar un código de reglas que armonizaran los diversos métodos de juego que respondían a la denominación común de fútbol. En la cuarta reunión se destacó que algunos periódicos habían publicado las reglas de Cambridge de 1863, que diferían del borrador del Football Association en 2 puntos fundamentales: correr con el balón y el hacking. Las reglas en controversia eran: número 9. Un jugador podrá correr con la pelota hacia la meta de sus adversarios si atrapa limpiamente el balón o lo atrapa al primer bote, pero en caso de una atrapada limpia, si hace su marca, no podrá correr. Número 10. Si cualquier jugador corre con la pelota hacia la meta de sus adversarios, cualquier jugador del equipo oponente tendrá la libertad de cargarlo, agarrarlo, ponerle una zancadilla o darle puntapiés, o arrancarle el balón, pero ningún jugador podrá ser agarrado y pateado al mismo tiempo. En la quinta reunión se propuso eliminar estas reglas.
F.W. Campbell, del club Blackheath, sostuvo que el hacking era un elemento esencial del juego y que eliminarlo quitaría todo el coraje y la valentía del juego, y me sentiré tentado a traer un montón de franceses que los derrotarán con una semana de práctica. La mayoría de los colegios mostraron su preferencia por la eliminación de las reglas controvertidas, sancionando las 13 reglas originales del Football Association. Campbell retiró al Blackheath, explicando que las reglas expurgadas destruirían el juego y todo interés en él. Otros clubes siguieron a Blackheath y desde ese momento el rugby y el fútbol siguieron caminos propios, separándose del tronco común. En el restaurante Pall Mall de Londres, el 26 de enero de 1871, se fundó la primera federación de rugby fútbol, la Rugby Football Union de Inglaterra, integrada entonces por 22 clubes. 3 abogados que habían sido alumnos de rugby se encargaron de redactar el primer reglamento, que se aprobó en junio de 1871. El 26 de marzo del mismo año se disputó el primer partido internacional entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo. En 1877 el número de jugadores se redujo de 20 a 15 por equipo. Con la extensión del rugby por Gran Bretaña se organizó en 1883 el primer torneo periódico internacional, el de las 4 naciones, entre los 4 países británicos: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En 1886, Escocia, Gales e Irlanda fundaron la International Rugby Football Board, organismo rector de este deporte. En 1895 se produce una escisión dentro del mundo del rugby y aparece la variante del rugby con 13 jugadores. Ya hablaremos de esto más adelante. ¿Ok? El 24 de marzo de 1934 en Hannover, la Federación Internacional de Rugby Amateur se formaba a instancia de los franceses. Estaba diseñada para organizar el Rugby Union fuera de la autoridad de la IRB. Incluía y reconocía a los equipos nacionales de Alemania y Francia, obviamente, pero también Bélgica, España, Holanda, Italia, Portugal y Rumania. Los estatutos y las regulaciones sellaban la operación y la declaración oficial de nacimiento quedó registrada en el Boletín Oficial de la República Francesa el 10 de junio de 1934. En 1947, Francia, donde el rugby tuvo un gran desarrollo, se incorporó al Torneo de las Naciones, rebautizándose como el de las 5 Naciones. Más recientemente, con el ingreso de Italia, se denominó Torneo de las 6 Naciones, el más importante del mundo antes de la creación de la Copa del Mundo de Rugby en 1987. El rugby se difundió por el mundo, especialmente donde había importantes comunidades británicas, arraigando especialmente en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico Sur, y en Sudamérica, especialmente en Argentina y en menor medida en Chile y Uruguay. El rugby tuvo una gran aceptación en Oceanía. Una de las selecciones de rugby más poderosas del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda, integrada por jugadores tanto de origen maorí como británicos, adoptó el haka, una danza maorí, como costumbre previa a cada encuentro. ¿Y cómo se juega el rugby? Describamos en palabras lo que solo la acción en vivo puede presentar de manera efectiva. La idea fundamental es anotar puntos a través de carreras a la meta contraria, denominados tries. Se avanza desde una posición defensiva pasando la pelota de rugby en dirección perpendicular o hacia atrás con las manos o pateándola hacia adelante. Llegar a la meta contraria implica la conversión y el reinicio desde la posición defensiva del otro equipo. Al contrario de otros juegos, se puede acceder al control del balón de rugby en cualquier momento del juego. Esto lo hace sumamente dinámico y de mucho roce. Vamos al campo y la duración del partido de rugby. Se trata de un campo de 100 metros de largo por 70 de ancho, considerable si asumimos que es un juego sumamente intenso. De hecho, un partido dura 80 minutos y el equipo que anote más tries o conversiones gana. Para tomar posesión del balón se puede detener por medio de tackle al oponente. Al contrario del fútbol, esta acción está permitida y forma parte de la esencia del juego. El tacleo solo puede darse debajo de la altura del hombro, no se puede levantar, al contrario, solo tumbarlo, por lo que se da prioridad a sujetarlo más que a golpearlo. Esta acción solo puede realizarse contra el jugador que lleva el balón. El número de jugadores o jugadoras de un equipo de rugby union es de 15, repartido en zonas de ataque y defensa. Las posiciones del rugby pueden describirse en una relación con la función de cada jugador. Veamos un ejemplo. Un grupo de 8 delanteros, de los cuales 2 son pilares y un talonador. En una segunda línea ofensiva vienen 2 más y una tercera línea con 3 jugadores.
Las líneas defensivas se ocupan con 7 jugadores. Un medio scrum, un jugador de apertura, una a la izquierda, una a la derecha, un central, así como un soporte o segundo centro y finalmente un zaguero o denominado fullback. Como puede observarse, la relación con el fútbol no es solo que ambos deportes nacieron en Inglaterra, sino que la estructura misma del equipo es muy parecida. ¿Y el rugby 13? Como indicamos anteriormente, en 1895 se produce una separación interna del rugby, donde se crea el Rugby League, el que solo incorpora 13 jugadores en cancha. Principalmente se crea para tener menos jugadores a los que pagar y para hacer más dinámico el juego. El Rugby League, al igual que el Rugby Union, que es como se conoce al rugby de 15 jugadores, cuenta con desarrollo a nivel mundial, siendo incluso el deporte más popular en algunos países como Papúa Nueva Guinea, en tanto que en Nueva Zelanda y Fiji es el segundo deporte más popular, después del Rugby Union. El desarrollo del rugby en las Olimpiadas es muy restringido. Sin embargo, el rugby estuvo presente en los 4 de los primeros Juegos Olímpicos: París 1900, Londres 1908, Amberes 1920 y París 1924. Sin embargo, la salida de Pierre de Coubertin y el poco apoyo internacional los sacó del programa olímpico. No fue sino hasta los Juegos de Río de Janeiro de 2016 que volvió, pero en la versión de Rugby 7. Y ahora veamos algunas otras modalidades del rugby. Rugby subacuático, una versión un tanto extraña pero válida del rugby tradicional. Surgió como un método de entrenamiento y posteriormente se desarrolló con vida propia, sobre todo en Alemania. Enfrenta a 2 equipos de 6 jugadores y utiliza una pelota especial con un relleno de una solución salina. El balón viaja con cierta comodidad en el agua y permite un desarrollo interesante del juego. El Rugby 7 se trata de una versión recortada del juego tradicional. En un juego de menor intensidad que se realiza en un campo similar, es una adaptación para lograr que finalmente el rugby entrara en el marco de las exigencias del Comité Olímpico Internacional. El Rugby Playa, evidentemente se trata de una versión para jugar en la arena. La primera diferencia es que se enfrentan a equipos de solo 2 jugadores en un campo reducido. Asimismo, la duración de los tiempos es inferior, de solo 7 minutos en 2 periodos. Bueno, y todas estas modalidades las verás en detalle en otros videos de historia del deporte. Finalmente, cabe destacar a las selecciones que han triunfado en este apasionante deporte. Yéndonos a los varones, el Mundial de Rugby se ha disputado cada 4 años desde 1987, siendo las selecciones más triunfadoras las de Nueva Zelanda y Sudáfrica con 3 campeonatos cada una. Luego viene Australia con 2 e Inglaterra 1 el 2003. En damas, el Mundial de Rugby se disputa desde 1991, siendo completa dominadora Nueva Zelanda con 5 copas mundiales a la fecha, dejando solo una copa para Estados Unidos y una para Inglaterra. Bueno, y en nuestra sección La Ruta Olímpica, hoy les vamos a contar cómo se clasifica en el ciclismo. Por supuesto que al ser los Juegos Olímpicos en Francia, uno de los deportes que más llama la atención es el ciclismo, porque apenas decimos esta disciplina, apuesto que usted está pensando en el Tour de Francia y se estará preguntando si tendrá un recorrido parecido. Bueno, algunas partes de las que recorre este Tour va a tener el ciclismo en París, pero veamos cuáles atletas estarán y cómo llegan a representar a sus respectivos comités olímpicos nacionales de cara a estas justas.
El ciclismo ha formado parte del programa olímpico desde los primeros Juegos Olímpicos modernos que tuvieron lugar en Atenas en 1896 y es un deporte que tiene una fuerte historia en el país anfitrión Francia. Aunque el Tour de Francia sea lo primero que se nos venga a la mente cuando pensemos en ciclismo, los Juegos Olímpicos de París 2024 ofrecerán 4 pruebas de ciclismo en ruta, las pruebas contrarreloj femeninas y las masculinas y las carreras de ruta tanto en femenino como en masculino. Vamos a contarte todo acerca del sistema de clasificación, ya que se espera un total de 180 ciclistas, 90 por género. Correrán por los llanos y las subidas del recorrido de ciclismo en ruta de París 2024, y 4 de ellos lo harán en su propio país como nación anfitriona. Francia tiene asignadas 2 plazas de cuota por género. Cada Comité Olímpico Nacional puede clasificar un máximo de 8 atletas, 4 por género, pero hay limitaciones específicas para cada prueba. 4 ciclistas por género por Comité Olímpico Nacional, máximo para la carrera de ruta. 2 ciclistas por género por Comité Olímpico Nacional, máximo para la contrarreloj individual. Y al igual que ocurre con otras disciplinas de ciclismo, cualquier atleta que esté inscrito en otra disciplina de ciclismo tiene derecho a ser inscrito en ciclismo de ruta, siempre que el Comité Olímpico Nacional haya obtenido una plaza de cuota en dicha prueba, que no superen los limitantes de la participación por Comité Olímpico Nacional y por prueba y que se cumplan los requisitos de elegibilidad de los atletas. Todas las plazas de cuota se asignan a los Comités Olímpicos Nacional y no a los atletas en individual. Los procesos de clasificación para las carreras de ruta y las pruebas contrarreloj difieren significativamente. Te vamos a dar a conocer. Carreras de ruta masculinas y femeninas, máximo 88 cuotas por género. Las plazas 89 y 90 se asignan al país anfitrión. Si el país anfitrión ya se ha clasificado para 1 o 2 plazas de cuota a través de alguna de las pruebas que se indican a continuación, la correspondiente plaza garantizada del país anfitrión no utilizada se asigna a través de la asignación final. Hay 3 maneras de clasificarse para las carreras de ruta: el ranking mundial de ruta por naciones de la UCI, el campeonato mundial de élite 2023 y los campeonatos continentales 2023, excepto para Europa y Oceanía. Ranking mundial de ruta por naciones de la UCI, 80 atletas por género. El ranking mundial de ruta por naciones de la UCI el 17 de octubre del 2023 se basa en los resultados de las pruebas élite y sub-23 del calendario internacional de ruta de la UCI durante las 52 semanas anteriores, es decir, del 2022. Esta es la asignación por género. Comités Olímpicos Nacionales clasificados del 1 al 5, máximo de atletas por Comité Olímpico Nacional 4, número total de atletas 20. Comités Olímpicos Nacionales clasificados del 6 al 10, máximo por atletas por Comité Olímpico Nacional 3, número total de atletas 15. Comité Olímpicos Nacionales clasificados del 11 al 20, máximo de atletas por CON 2, número total de atletas 20. Y los CONs clasificados del 21 al 45, máximo de atletas por CON 1, número total de atletas 25. Hay otro factor a tener en cuenta para Europa y Oceanía: la asignación mínima por continente. En el caso de que alguno de esos continentes no tenga al menos un CON representado, la última plaza de cuota disponible a través del ranking mundial de ruta por naciones de la UCI a partir de octubre del 2023 se asignará al Comité Olímpico Nacional mejor clasificado de ese continente. Cualquier asignación de este tipo dará lugar a una reducción correspondiente, máxima 1 por CON, de las plazas en el orden inverso del ranking mundial por naciones de la UCI, siempre que dicha reducción no dé lugar a que el continente del CON en cuestión pierda su única plaza. Campeonato Mundial de Ruta de la UCI 2023, carrera de ruta élite, 2 atletas por género. Los 2 CON mejor clasificados que no obtengan ninguna plaza de cuota a través del ranking mundial en ruta por naciones de la UCI podrán obtener como máximo una plaza de cuota por género a través de la carrera en ruta del Campeonato Mundial en Ruta de la UCI 2023. Campeonatos continentales del 2023, excepto Europa y Oceanía, 6 atletas por género. Los CONs que no clasifiquen para ninguna plaza de cuota a través del ranking mundial de ruta por naciones de la UCI o de los resultados del Campeonato Mundial de Ruta de la UCI del 2023 pueden clasificar como máximo para una plaza de cuota por género a través de la carrera de ruta élite de los respectivos campeonatos continentales del 2023, como se indica a continuación. África, 2 CONs mejor clasificados, un ciclista clasificado por CON. América, 2 CON mejor clasificados, un ciclista clasificado por CON. Asia,
2 cons mejor clasificados, un ciclista clasificado por con. En el caso de las pruebas olímpicas de contrarreloj individual, no hay una asignación específica de plazas de cuota para la nación anfitriona. Para cada género, solo los con que hayan recibido plazas de cuota en la prueba de carrera de ruta pueden recibir cuotas para la contrarreloj individual. Eso significa que la nación anfitriona solo puede obtener plazas de cuota para la prueba de contrarreloj individual a través de las pruebas de clasificación que se indican a continuación. El cupo máximo por con en la contrarreloj individual es de 2 plazas por género. Hay 2 maneras de clasificarse para la contrarreloj individual de París, el ranking mundial en ruta por naciones de la UCI y la contrarreloj individual de élite del Campeonato Mundial en la Ruta 2023. Bueno, y precisamente los Juegos Olímpicos, en esta sección que tenemos acerca de datos que usted no conocía sobre los Juegos Olímpicos, nos llevan sobre una historia bastante rica en todo lo que es la principal fiesta del deporte. Pero vamos ahora con 6 datos que usted no sabe sobre los Juegos Olímpicos. Y hoy en nuestra sección Rumbo a París 2024 te vamos a contar 6 datos curiosos de los Juegos Olímpicos a través de la historia. Empezamos. La número 1 es que los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en Grecia en el año 776 a.C. y se celebraban cada 4 años. Durante su celebración se suspendían todas las actividades, incluyendo las guerras, con el único fin de poder disfrutarlo sin problema. La idea era aprovechar la ocasión para estrechar lazos entre todos los estados griegos, ya que al evento acudían hasta habitantes de las zonas más escondidas de Grecia. También dieron la oportunidad a las clases más humildes de competir contra la nobleza, un matiz que hizo a la sociedad griega algo más democrática. La número 2, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad fueron cancelados en el 393 después de Cristo y no se celebraron durante 1500 años. Sucedió así porque empezaron a celebrarse diversos eventos del estilo en zonas cercanas a Grecia. El barón Pierre de Coubertin, pedagogo e historiador francés, fue el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. En 1890 creó el Comité Olímpico Internacional con la idea de organizar unos Juegos Olímpicos a nivel mundial. Coubertin soñaba con crear una competición que reuniera a los atletas procedentes de todos los países del planeta. La 4. En los primeros Juegos Olímpicos modernos, los de Atenas 1896, solo participaron 14 países y no hubo presencia femenina entre los atletas. Los oficialmente conocidos como Juegos de la Primera Olimpiada fueron un éxito, ya que contaron con la mayor participación internacional en un evento deportivo registrado hasta la fecha. 5. Las medallas de oro olímpicas se fabricaron en oro macizo hasta 1912. En Amberes 1920 pasaron a realizarse con plata y un baño de oro, tal como se hace hoy en día. En Tokio 2020 las preseas proceden de materiales reciclados, obtenidos de teléfonos móviles que no se usaban. La número 6 y última, el símbolo olímpico de los 5 aros o 5 anillos olímpicos fue diseñado por Pierre de Coubertin, representando a los 5 continentes. Incluye colores que se encuentran en las banderas de todas las naciones participantes. Y como bien ya hemos señalado anteriormente, París 2024 también se mete en la historia, logrando así también anotar curiosidades olímpicas. Vamos con la primera, y es que por primera vez se va a realizar la inauguración en un centro abierto, es decir, apto para todo el público y no en un estadio. También se van a utilizar recintos deportivos al aire libre y las delegaciones ya no desfilarán, sino que lo harán a través de un bote por el río Sena. Bienvenidos a nuestra sección ¿Qué dicen las redes? Yo sé que es tan favorita para ustedes como para mí, así que vaya, saque el teléfono, métase inmediatamente al Instagram y véngase conmigo a ver qué nos tienen que contar los atletas, que por cierto estuvieron muy calladitos esta semana en las redes sociales. Claro, ya muchos están terminando todos sus fuertes entrenamientos, están preparándose ya para los últimos eventos de este 2023, así que les vamos a compartir un poquitito también de la vida cotidiana. ¿Y qué le parece si ya tiene el celular, se mete a la cuenta de
Gabriel Rojas, ciclista nacional, para ver qué nos tiene que contar. ¿Ya tomó su teléfono? Bueno, yo aquí estoy con el mío, ya me estoy metiendo al Instagram y me encontré esta historia que vamos a ver a continuación. Este posteo que a mí me dio muchísimo antojo de esos desayunos navideños, y es que Gabriel Rojas, ciclista nacional, podemos ver el posteo que nos pone de esos desayunos típicos pero con mucho aire de Navidad, y dice que fue después de un entreno, así que imaginen qué sabor, qué rico comer después de entrenar fuerte, un desayuno así rico en proteína, rico en carbohidrato, como para estar en forma de todo lo que queda del día. Nos vamos porque Gloriana Sánchez, gimnasta nacional, nos compartió parte de los entrenamientos que hace la gimnasia rítmica ARSU. Así que bueno, ella nos puso esta historia, la reposteó y nos compartió un poquitito qué es lo que se hace en este lugar, cómo se entrenan, cómo preparan las rutinas, cómo se corrigen. Así que bueno, ahí también tienen el Instagram de Gloriana por si usted la quiere seguir y darse cuenta también de cómo se prepara ella en este deporte. Y nos vamos con la surfista Lía Hermosa Díaz. Así está ella en la cuenta de Instagram y nos compartió un poco acerca de la preparación física que tiene un surfista. Así que ella nos colocó todo su entrenamiento para que nos demos cuenta cómo es que ella prepara su cuerpo para ganar esas medallas que hace muy feliz al país. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook para que usted también pueda compartir y ser parte de este proceso de nuestros atletas olímpicos. Nosotros continuamos con más acá en Semanario. Principales razones para confiar su salud en nuestras manos. Experiencia. Durante más de 60 años, un equipo médico formado por los mejores profesionales de la salud han brindado a nuestros pacientes una atención médica insuperable. Calidez. En un ambiente acogedor, una cálida estadía y una pronta recuperación son nuestra prioridad absoluta. Confianza. La razón por la que los pacientes siempre vuelven a nosotros. Hospital La Católica, experiencia, calidez y confianza. Bueno, ahora estamos en nuestra sección de nutrición, en donde nuestra compañera Gretel Zúñiga nos habla acerca de esos consejos que tenemos que tomar en cuenta y medidas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de cuidar nuestro organismo, y sobre todo cuando queremos hacer actividad física, ya sea de forma recreativa o bien como la hacen nuestros atletas, que es en el alto rendimiento. Pero bueno, primero saludar a Gretel. Gretel, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien, gracias a Dios, y muy contenta de nuevo estar acá con ustedes. No, qué dicha, Gretel. Más bien, pura vida, y muchísimas gracias como siempre en esta sección bastante interesante, en donde a la gente le gusta realmente conocer esos detallitos, y prácticamente es como una especie de consulta nutricional a distancia. Greg, contanos, por ejemplo, ¿qué sucede con nuestro organismo, sobre todo cuando estamos en excesos y estamos también en esta época en donde hay momentos en donde nos invitan a una cena, por ejemplo la cena de Navidad, y realmente vamos a tener muchas opciones de comida, es decir, va a haber muchas opciones de carbohidratos, muchas opciones de proteína y muchas de azúcares, por ejemplo. Entonces eso nos puede, ¿qué tipo de medidas podemos tomar para que no afecte a nuestro organismo? Claro, bueno, lo que sucede es que normalmente bajamos el ritmo de vida cotidiana. Muchas personas están en vacaciones, en cuanto al deporte ya terminó la temporada, estamos de vacaciones incluso, o aunque se esté empezando la pretemporada, la intensidad del ejercicio o el entrenamiento es muchísimo más baja a la que estamos acostumbrados. Entonces, inicialmente hay un modo relax de parte de todos. Entonces, nos damos el gusto de comer alimentos que probablemente no probamos durante todo el año, y al bajar la intensidad de ejercicio, el gasto calórico, y al incrementar la ingesta calórica, pues hay un desbalance energético, y entonces ahí es cuando vemos que en enero subimos de peso, no necesariamente de músculos, sino lo que suele suceder es de grasa corporal. Y entonces empezamos de nuevo casi que desde cero o a mitad de camino, dependiendo de cada situación de las personas. Exacto. Y por ejemplo, cuando eso ocurre, por ejemplo, ¿qué medidas podríamos hacer? No sé si de repente, digo lo común que uno hace, de decir, bueno, no como durante todo el día,
para guardar, dizque las calorías para la noche. ¿Está bien eso o no está bien? Bueno, en realidad no, porque llegamos y comemos el doble o triple de calorías que probablemente hubiésemos comido ese día en la noche. Lo que hay que hacer más bien es planificar cuál es el tiempo de comida al que vamos a ir y a dónde vamos a ir. Entonces, hay varios escenarios, vamos a ejemplificar algunos. Primer escenario puede ser la fiesta del trabajo. Entonces, ¿dónde va a ser esta fiesta? Es una buena pregunta para planificar la comida. ¿Dónde me refiero a que es una carne asada? Entonces ese es un lugar más casual, solo va a haber carne, va a haber pico de gallo, o es un restaurante tipo buffet, planeando así, ver cómo va a ser mi alimentación durante el día. Luego otra de las cosas que tenemos que considerar serían a qué horas ese día nos vamos a levantar. Si la actividad es un sábado o un domingo, a qué horas me levanto normalmente el sábado y el domingo, si es a las 11 de la mañana o si por el contrario es viernes y todavía estamos laborando y yo tengo que ir a trabajar común y corriente. ¿Por qué? Porque entonces vamos a planificar hacer nuestros 5 tiempos de comida que tanto lo hemos hablado en otros segmentos. Vamos a hacer un desayuno, merienda a la mañana, almuerzo, merienda a la tarde y la cena, que es la actividad que vamos a ir. O si la actividad es a las 3 de la tarde, sabemos que lo que vamos a hacer es hacer un almuerzo. ¿Qué pasa? Muchas veces no almuerzo para poder ir tranquilo a comer. Estrategias. Normalmente en estas actividades hay mucho licor, hay mucho picoteo. Entonces ahí vamos a ver mayormente un consumo de grasas, carbohidratos y por ende también vamos a tener calorías, exceso de calorías que normalmente son calorías vacías. Entonces un buen desayuno puede ser disminuir o eliminar lo que normalmente la gente llama carbohidratos, pero realmente son harinas, como cuáles: el pinto, pan, galletas, tortillas. Todo eso podemos sustituirlo por otro tipo de carbohidratos, como por ejemplo frutas, ya sea un jugo o ya sea en sí un bowl, y acompañarlo con alto contenido de proteína, que sería huevo, jamón o queso, en incluso ocasiones un sándwich, por ejemplo, de pollo mechado, en caso que no quisiera excluirle el pan. Otra también opción que puede hacerse en un almuerzo es tener la mitad del plato lleno de vegetales, ya sean cocinados en su totalidad o en su totalidad crudos, llámese ensaladas o mitad y mitad. Complementarlo con pollo, pescado. Tal vez la res no es la mejor al recomendar en este tipo de situaciones, porque desde luego que en la noche va a haber res o van a haber carnes altas en grasa, como lo que son embutidos. Y la res normalmente a la hora de cocinarla, pues se le agrega alto contenido de grasa, y por más magra o baja en grasa que ella sea, va a absorber esa grasa y realmente ya no va a ser una carne magra. Tan saludable, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, digamos, yo soy uno que tengo la costumbre de que me gustan mucho los quesos. Entonces que uno dice, bueno, estoy comiendo queso, estoy comiendo jamón, estoy picando eso, entonces no es tan malo, pero en realidad no son, digamos, proteínas, por llamarlo de una manera, al 100%. ¿Qué pasa con ese tipo de alimentos que sí son recomendables, pero que quizá uno, como no sacian tanto, uno tiende a comer más y cree que por ser una proteína no está pecando, por llamarlo de alguna manera? Bueno, sí hay que tener un poco más de conciencia, que suele perderse en ese tipo de actividades, ya que hay más, se socializa un poco más, además de estar poniendo atención a la comida. El asunto es lo del tipo de quesos que vayamos a comprar. El queso lo podríamos sacar por la etiqueta, pero en muchas ocasiones no trae más que un dato que dice bajo en grasa o X% de grasa, y eso identificar cuánto de ese queso me puedo comer y me va a comer grasa realmente no es práctico y no todo el mundo sabe hacerlo. Pero podríamos entonces implementar el hecho de que el queso entre más color sea, o sea, entre más color tenga, más amarillo sea, más grasa va a tener. Entre más derrita o más fácil se derrita, más grasa va a tener. Entonces, haciendo esa prueba, podríamos identificar, mira, si puedo comer, pero tiene que ser con moderación. Y en el caso del jamón, no es de calidad, pero podríamos buscar que la etiqueta diga light o bajo en grasa. Se supone que sí son saciables, lo que es la proteína, incluso la grasa llega a dar bastante saciedad. Por eso es que cuando comemos algún alimento chatarra alto en grasa, queda uno como muy empanzado. En realidad es la calidad que le estás dando a la alimentación, y el asunto es que cuando vamos a fiestas, actividades, vemos el queso así chiquitito
y el jamón. Entonces es una cuestión más psicológica en donde uno está en el picoteo y en esa pequeña ansiedad que tal vez nos tenemos en ese instante. Entonces es entrar un poco más en conciencia y escoger quesos y embutidos bajos en grasa o preferir otro tipo de bocas. Ok, y en el caso ya propiamente de al día siguiente, ¿qué es recomendable desayunar? Es decir, pasó la noche de Navidad y al día siguiente me desperté y tal vez uno ya, la mayoría de personas están de vacaciones, entonces quizá desayunan tarde, pero ¿qué sería recomendable? Sí, y bueno, también los sobros, ¿verdad? Que quedaron por ahí o que pereza cocinar y entonces tamal. Y entonces como es pura masa, le da hambre rápido y con un tamal no me sirve, vamos con una piña. Pongámosle que a las 11 de la mañana nos despertamos y ya viene el almuerzo, entonces una pequeña fruta podría ser que sea alta en fibra, como una guayaba, una manzana, para que podamos hacer el almuerzo tipo 12:30, 1, incorporando bastantes vegetales, carne que pudo haber quedado de la noche y reducir el contenido de harinas. Esto podemos dividir el plato en 4 y que una cuarta parte sean las harinas. Ok, estupendo, Gretel. Más bien, muchísimas gracias, como siempre, estar acá en el Semanario Olímpico con estos consejos. Gretel Zúñiga, nutricionista del Comité Olímpico Nacional, compañera acá y que siempre nos trae estos consejos. Así que a tomarlos en cuenta, a anotarlos y realmente a cuidarnos, porque es una época muy bonita, pero donde solemos caer en excesos y después nos arrepentimos en enero. Entonces, muchísimas gracias y continuamos con más de Semanario Olímpico. Bueno, y como siempre se nos va el tiempo rapidísimo cuando estamos disfrutando y conociendo todos estos datos acerca de lo que son los Juegos Olímpicos de París y todos los detalles del deporte nacional en este cierre de año. Agradecerles muchísimo su compañía y agradecer por supuesto a mi compañera Andrea por toda la información tan rica que nos trae semana a semana. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una entrega más de Semanario Olímpico. Si Dios lo permite, estaremos ya la próxima semana con muchísimos detalles acerca de nuestros atletas que se están preparando de la mejor manera para poder llegar y obtener ese boleto que los ponga en París. Nos vemos. Nos vemos. Chao.